Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos un día más a Podcasting para principiantes, el metapodcast de Abismo FM, donde te doy las claves para que consigas tu propósito y te animes a hacer un podcast o para ayudarte a mejorarlo si ya te has lanzado a esta apasionante aventura del podcasting. Aquí también podrás estar al día de las principales noticias y novedades que depare la podcastfera. Todo esto y mucho más es Podcasting para principiantes, tu metapodcast, o eso espero. En este nuevo capítulo de la tercera temporada te voy a hablar de cómo intentar erradicar las muletillas que utilizamos muchos a la hora de expresarnos. El podcasting es una técnica que exige fluidez en el lenguaje. Con todo, lograr ese dominio es bastante complicado, especialmente cuando tu profesión principal no se relaciona directa ni indirectamente con la comunicación. Y es natural, pues, que aparezcan diferentes colchones de ayuda que terminan entorpeciendo tu discurso. Efectivamente, te estoy hablando sobre las tan conocidas, empleadas y molestas muletillas. ¿Quieres erradicarlas de tus podcasts? Pues te voy a explicar unos cuantos consejos de cómo hacerlo. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando para entrar en ceroypunto.com, la agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo? Entra en ceroypunto.com, háblales sobre tu proyecto y ellos analizarán tu marca, tu página web y estrategia de comunicación para diferenciarte del resto y conectar con tu audiencia, esa que hará aumentar tus ventas. No importa el tamaño de tu presupuesto, sino hasta qué punto eres capaz de impulsar tu negocio con él. Entra ahora en ceroypunto.com. Está claro que no todo el mundo tiene la misma fluidez verbal. Hay personas que no utilizan muletillas ni tan siquiera en su día a día. Si este no es tu caso, no tienes de qué preocuparte. Es algo sobre lo que se puede practicar. Piensa que no todos nacen aprendidos y que hablar correctamente y de manera fluida también es una técnica que se puede perfeccionar. Tienes que entender que las muletillas son algo que utilizas cuando te quedas sin ideas, o cuando los nervios te impiden expresarte de manera adecuada, o también cuando no estás prestando suficiente atención a lo que estás diciendo. Por lo tanto, bastará con que pulas un poco tu método de trabajo y con que pongas en práctica algunos ejercicios o consejos para empezar a mejorar muy rápidamente. Por si tuvieras algún tipo de duda de a qué me refiero con las muletillas, son esas frases que muchas personas utilizan como puente entre dos frases, un ¿entiendes? Un ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Pues considero que ¿me entiendes? Todas este tipo de frases que utilizadas reiterativamente se acaban haciendo pesadas y que trabajándolas se pueden llegar a erradicar. Para ello, antes que nada, lo primero que tendrás que hacer será localizar bien cuáles son las principales muletillas que empleas tú y en qué ocasiones las dices, para saber así dónde enfocar tu trabajo. Estos son algunos consejos que puedes empezar a poner en práctica desde ya mismo. Empieza a utilizar pausas. Hay un prejuicio que fomenta mucho el uso de estas molestas muletillas, que es la creencia de considerar que en un podcast no puede existir ni una milésima de segundo de silencio. Y en el fondo, las pausas no solo te sirven a ti para coger aire y pensar lo que vas a decir a continuación, también les resultan muy útiles a los oyentes para no perder el hilo de aquello que estás contándoles.
Por lo tanto, puedes empezar a poner anotaciones en el texto de tu guión o recordarte a ti mismo durante la grabación que te tomes algunas décimas de segundo para respirar, reflexionar y pensar detenidamente lo próximo que vas a decir. Apúntate las frases puente. Una muletilla se utiliza también por una falta de recursos en el vocabulario propio. Por eso puedes utilizar nuevas frases puente que te ayuden a conectar frases o párrafos y que la transición sea suave y variada, de forma que no exista una muletilla o una expresión que se utilice en exceso. Además, a todo esto, por otro lado, hay que enfatizar. Estas son solo algunos ejemplos de muletillas. Puedes apuntártelas en un papel y tenerlo siempre enfrente para irlas utilizando hasta que te acostumbres y las interiorices para incorporarlas después de forma mucho más natural en tu particular manera de expresarte. Ten las ideas claras. Una muletilla implica generalmente duda, desconcierto o poca información acerca de cómo proseguir. Por lo tanto, para evitar esta situación, no hay nada mejor que tener muy claro qué es lo que vas a decir. No solo la frase en concreto, sino más bien la idea, el qué. Si estructuras tus textos, tus ideas, argumentos o mensajes, podrás comunicarte de un modo mucho más fluido y elegante. Y así no tendrás la necesidad de emplear esas dichosas y molestas muletillas que te den tiempo de articular tu siguiente idea. Ten en cuenta también que si has tenido un error lo suficientemente remarcable, tienes la opción de después en postproducción, antes de publicar el podcast, editarlo y cortar este error que se haya producido. Por lo tanto, no te preocupes si en algún momento concreto de tu discurso te equivocas o incluso se te escapa una de estas molestas muletillas de las que estamos hablando. Sigue con naturalidad tu discurso y luego a posteriori ya te encargarás de eliminar dichos errores. Pide ayuda si la necesitas. A veces nos enfocamos demasiado en una sola palabra que puede resumir muy eficazmente la idea que queremos transmitir. Pero ¿qué pasa cuando esa palabra se nos olvida? Pues que entonces tendemos a atropellarnos al hablar. Se trata de algo normal que sucede mucho dentro de la comunicación. ¿Cómo puedes evitar esto? Pues siendo claro al respecto, pidiendo ayuda. Si tienes colaboradores, pregúntales directamente por cómo es la palabra que se te acaba de olvidar. Y si tienes público, di que no te sale el término correcto y trata de definir lo máximo posible tu idea. De esta forma, no te atropellarás en tu discurso y quedarás totalmente natural. Lee todo lo que puedas. Libros, artículos, historias, lo que sea. Acostúmbrate también a escuchar a otros hablar para descubrir cómo trabajan y la forma que tienen de modular su propio discurso. Aquí puedes aprender trucos directamente de los profesionales. En cuanto a la lectura, vas a descubrir términos, palabras, expresiones y te vas a familiarizar con una ventana mucho más amplia de vocabulario. Por lo tanto, poco a poco terminarás por interiorizarlo y, en definitiva, por emplearlo en tu propio ámbito. Aunque te equivoques, sigue. Como te he comentado un par de puntos más arriba, todos cometemos algún lapsus o error al hablar. Volver sobre ellos no siempre es positivo. A menos que hayas expresado una idea radicalmente contraria, sigue adelante. Por ejemplo, si no has tenido la dicción necesaria en un término, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto en ese punto o quedarte en blanco. Sigue con naturalidad, como si nada hubiera pasado, porque a todos nos puede pasar, y no le des mayor importancia. En el caso de que tu podcast no sea con público, como te he dicho antes, luego en postproducción puedes solventar este problema. Escucha lo que tu público te tenga que decir. Si estás haciendo podcasting de forma amateur,
y no hay una gran cantidad de personas pendientes de tu programa, o si no se trata todavía de algo que trabajas de forma profesional, puedes preguntar abiertamente a todos aquellos que te sigan en redes sociales y pedirles que te dejen sugerencias, opiniones y consejos que te van a ayudar un montón a mejorar. Eso sí, tienes que leer atentamente el feedback que te den y tenerlo también en cuenta para tus siguientes programas. No basta con pedir y hacer luego oídos sordos a lo que te tengan que decir. Bueno, pues estos son algunos trucos que se me ocurren para que intentes, en la medida de lo posible, erradicar de tus podcasts y de tu mensaje habitual las molestas muletillas. Si empiezas a aplicar estos trucos, con el tiempo verás que surtirán efecto, y con todo, lo que es más fundamental es que empieces a ponerlos en práctica cuanto antes, ya que sí que te pueden ayudar a la larga a comunicar tus ideas u opiniones de una forma mucho más profesional y correcta. Lo importante es tenerlos como una referencia en todo momento y no perderlos de vista, ya que se trata de una carrera de fondo, no de un sprint. ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com/contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcast y comentario y me gusta en iVoox. Si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya! Pues bien, esto es todo por hoy en este nuevo capítulo de Podcasting para Principiantes. Espero y deseo que, como siempre, te haya servido de ayuda el contenido de hoy. Y como no me canso siempre de repetirte, muchas gracias por tu escucha y por tu tiempo. Te deseo que tengas una semana fantástica. Y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.